Buenas tardes, saludos fraternos de parte de esta organización, partícipe de las marchas, de los homenajes desde un principio. Disculpas también tenemos que trasladar disculpas en esta tarde. Por motivos de agenda, el diputado malagueño Alberto Garzón nos transmite su pesar. La Dirección Federal le ha condicionado la agenda de última hora y no ha podido estar aquí con nosotros. Me decía que estaba redactando un texto de lo que para él significaba, por lo que había conocido del testimonio de estos hechos, y que nos iba a pedir que por favor lo leyéramos mañana al final de la segunda etapa de las marchas que este año se van a realizar en homenaje a las víctimas de esta masacre. Masacre silenciada, como bien ha dicho el compañero José Luis Cabello, durante años, una de las etapas más silenciadas de nuestra historia, y donde una serie de personas anónimas y no tanto deciden sacarla a la luz, y eso da su fruto, y el fruto es que nosotros estamos aquí esta tarde, pero sobre todo que el Guernica malagueño ya no es algo tan anónimo, ya está en la memoria colectiva, en el reconocimiento de una gran parte de la sociedad que tenía que conocerlo. Responsabilidad, humildad y algo muy importante, respeto. Respeto a esas personas que durante años nos han acompañado. Algunos de ellos nos han ido desafortunadamente abandonando a lo largo de estas marchas. En definitiva, todos y todas han hecho posible esta construcción colectiva. Pero yo personalmente me siento orgulloso de representar esta tarde aquí, de daros la bienvenida y un abrazo fraterno en nombre de la que es la tercera fuerza política en la provincia de Málaga. Y engancho con ello y las disculpas por parte del coordinador provincial, que se encuentra en un acto comprometido también de agenda de hace bastante tiempo esta tarde, ¿no? Orgulloso, decía, porque yo considero que pertenezco, afortunadamente, a una organización donde sus hombres y mujeres han sabido el papel que la memoria debía jugar en nuestra realidad más inmediata, en nuestro día a día, que han sabido cuál era el papel, y era un papel ligado a la dignidad, al compromiso. Allá en las instituciones donde hemos estado gobernando, lo estamos demostrando actualmente con la labor tan de colaboración con el tejido asociativo, con la gente que ya estaba trabajando en estos temas desde la Dirección General de Memoria Democrática, desde la propia Oficina de Vicepresidencia en Málaga, en definitiva, cercanía, compromiso con estos temas. Pero estamos en la comarca de la Zarquía, estamos en la capital de la comarca, y yo me había propuesto reconocer, creo que es justo reconocer, el papel que algunos compañeros y compañeras han desempeñado humildemente a lo largo de estos años. Hablaba en reuniones intensas a lo largo del año y vas descubriendo cosas, ¿no? Descubres cómo la memoria no ha sido algo ajeno a nuestros representantes políticos en las instituciones. Y nos tendríamos que remontar a finales de los 90, principios del año 2000. El compañero Juan Peña, alcaldía de Periana, actual coordinador comarcal de esta fuerza política, cuando aún no teníamos ley de memoria, ni anteproyectos de ley de memoria, ni tan siquiera interés porque la memoria se recobrara, se propone y lo consigue dar digna sepultura a 7 vecinos de su pueblo que se hallaban en el paraje de Matanza, y que él creía que su obligación como representante electo, democráticamente elegido por su pueblo, era darle digna sepultura. Porque no es cierto lo que nos dicen amigos y amigas, compañeros y compañeras, no es cierto lo que nos dicen que estamos empeñados en ir abriendo heridas, no. Nosotros estamos empeñados en que esas heridas restañen, se cierren, y se cierren no en falso, sino de una manera consistente, ¿no?
Y a mí me emocionaba cuando Juan me decía que aún sin permiso del juzgado, con el testimonio de aquellos vecinos que habían sido obligados a cavar la fosa común, fueron al paraje de Matanza, sabéis el porqué del nombre, ¿no? Fueron, exhumaron aquellos cadáveres que no habían hecho nada, 7 inocentes vecinos del pueblo de Periana, y hoy yacen en el cementerio de esta villa. Yo creo que es un ejemplo a seguir y que ha tenido su correlato en la comarca de la Axarquía, lo está teniendo actualmente, como he dicho, allá donde tenemos responsabilidad, como la Dirección General, como en la Junta de Andalucía, pero no se ha quedado en un episodio aislado. Tenemos ejemplos más recientes, el de Pepe Gámez, que nos decía el otro día en la inauguración de la exposición en Almáchar, decía, todo cuando se ha podido hacer en el despliegue de la Ley de Memoria Histórica, yo lo he hecho ya en mi pueblo y he conseguido cerrar heridas, incluso a esos homenajes que hemos hecho tras exhumar el cadáver del último alcalde republicano de mi pueblo, que estaba enterrado en la puerta del cementerio para que fuese pisoteado por todo el que entraba al mismo, la exhumación del cadáver, el documental para ilustrar lo que había pasado en aquel pueblo, la edición de un material y actualmente una exposición itinerante que tiene su parada y que os invito a que visitéis Almáchar, a que visitéis la exposición. También hay un espacio para el testimonio de la vivencia de aquellos fatídicos hechos que se produjeron en lo que fue, no podemos olvidarlo, un golpe de Estado de unos militares insurgentes contra un orden legal establecido y democrático. En ese contexto podemos seguir, y seguimos, muy brevemente, pero seguimos. Creo que es de justicia seguir para que nos reconciliemos y nos animemos a seguir esa senda. Parque de la Memoria de Torre del Mar. Imposible que se hubiese llevado a cabo, se buscó un espacio de confluencia entre Caleta y Torre del Mar, un espacio que, si nos paramos a analizar la historia, fue también el espacio de confluencia en torno a la estación de tren de Torre del Mar, actual estación de autobuses, donde confluyeron las marchas de la gente que venía huyendo del interior, que venía huyendo de la capital y de la costa. Un espacio donde el terror se dio cita y donde hoy tenemos el justo reconocimiento. Imposible que se hubiese llevado a cabo sin el compromiso, sin la implicación del por entonces vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, también compañero y militante de esta fuerza política. Por tanto, se venía desarrollando, se venían haciendo los deberes. Pero no siempre tenemos responsabilidades de gobierno. A veces estamos en la oposición, la mayoría de las veces. Vamos a ser claros, ¿no? Pues aún en esas circunstancias y con muchas más limitaciones, tampoco se ha doblegado la representante de esta organización al amparo de una militancia a la que dedicaré apartado especial en mi intervención. Y nos aterrizamos en Belén, Málaga, cementerio de Belén, Málaga, una de las mayores fosas comunes que tenemos en torno a sus tapias, con un gobierno en minoría y sin gobernar, conseguimos doblegarlo con solo 2 concejales, comprometer partida presupuestaria en el presupuesto, condicionar la elaboración de un monolito, digno monolito, donde año tras año rendimos homenaje el Día de los Difuntos y en el Día de la República, y donde lo que es más importante, los familiares de todas las víctimas de la barbarie de la comarca de la Axarquía tienen un digno lugar donde rendir homenaje, muy importante. Yo personalmente no me duele en prenda reconocer que me emociona todos estos esfuerzos y los frutos logrados, pero tampoco me quedo en la autocomplacencia. Hay que seguir avanzando, pero seguimos avanzando por la comarca de la Axarquía,
compañera Toñi Claro, por entonces alcaldesa de Torrós, en un gobierno cuatripartito que yo no se lo deseo a nadie, que poco más y le cuesta la propia salud, gobernar con 4 fuerzas políticas, algunas más afines a estos temas, otras no tanto. Pues en esas circunstancias, aún en esas circunstancias, en el cementerio de Torrós, hoy por hoy y desde aquel momento, gracias al esfuerzo, al empeño de los compañeros de esa localidad, de su alcaldesa a la cabeza, se pone en marcha una iniciativa que consiste en otro monolito, en otro lugar donde rendir digno homenaje. Aún recuerdo la inauguración del mismo, el testimonio de los compañeros de aquel pueblo, donde nos decían que posiblemente se había instalado en las proximidades donde yacen los cuerpos de gente inocente, como el padre de Juan Lao, aquí presente, que recorre la carretera de Almería, que como no tenía las manos manchadas de sangre, se vuelve y es ajusticiado y echado en una fosa, ¿no? Hoy hay un lugar digno donde acordarse, donde rendir justo homenaje. Labor como la de Ponce, José Antonio Ponce, para nosotros por siempre el alcalde del Borges, vicepresidente de la comunidad, de la mancomunidad de municipios, y en esa época el apoyo de esta institución para con estos hechos, en la labor de difusión de los mismos, acompañada de la labor que él realiza en la difusión audiovisual de los mismos, ha sido esencial, una pieza esencial en estos actos. En definitiva, responsabilidad, mucha responsabilidad, hablar aquí en nombre y representación de toda esa gente, de todos esos compañeros y compañeras, pero sobre todo mucha emoción. Emoción la que da haber conocido de primera mano, paso a paso, marcha tras marcha, los testimonios de niños de la carretera de Almería. En nuestra memoria por siempre los testimonios de Manolo Borges, que ya no está por nosotros, Manolo Pilín, pero también de Pepe Alarcón, que hace unos días lo llamábamos desde el Consejo Provincial de Málaga, porque teníamos a la cadena SER a nivel provincial que quería un testimonio de primera mano de un superviviente de la carretera de Almería. Se nos viene inmediatamente el nombre de Pepe Alarcón, la lucidez de Pepe Alarcón. Lo llamamos para ver cómo se encuentra y él, como no podía ser de otro modo, siempre dispuesto, siempre adelante. La compañera Encarna Romero, de comunicación, que tuvo la suerte de escucharlo en la entradilla del informativo de mediodía, me decía: Miguel Ángel, desgraciadamente te ha pillado, como siempre, en una reunión. Cuando estalle la reunión, posiblemente al responsable de organización provincial de Izquierda Unida, que es el que les habla, le pille reunido, pero en Encarna se le saltaban las lágrimas de escuchar de primera mano el testimonio de Pepe Alarcón. Coincido con ello. En las palabras del presidente del foro, reconocer desde aquí su labor, coincido en que son los más importantes, la parte esencial, el testimonio vivo de esta etapa silenciada, desgraciadamente silenciada durante demasiados años. En nuestra mano está el que no caiga en el olvido, el seguir impulsando ese esfuerzo porque la memoria sea sinónimo de dignidad y nuestro comportamiento sea igualmente digno en estos actos. Por tanto, responsabilidad que llevamos y debemos llevar a hombro. Yo voy a ir concluyendo con un deseo, que es el que hemos llevado año tras año en la pancarta que nos ha acompañado en las marchas homenaje a las víctimas de la carretera Málaga-Almería. Y es un deseo que, conforme nuestra fuerza sea mayor en las instituciones, se tiene que convertir en una realidad. Y esa realidad es que basta ya de condena injusta de los militares golpistas contra el pueblo inocente. Basta ya. Eso debe ser un leitmotiv en nuestro caminar y debe ser un compromiso que los hombres y mujeres de izquierda, que los hombres y mujeres comprometidos ya
con la democracia, sea cual sea su forma de pensar, llevar en su hoja de ruta el compromiso de que cuando lleguemos a tener responsabilidad, tengamos fuerza. Estamos en un proceso de acumulación de fuerza, a mí no me cabe la menor duda. El compañero Alberto Garzón me lo decía, Miguel Ángel, tenemos, por desgracia, los cargos públicos que tenemos, no nos podemos desdoblar, algún día vamos a perder un dirigente en esas carreteras, tú lo sabes de primera mano, pero estamos en un proceso de acumulación de fuerza y tenemos que seguir sembrando conciencia. En esa labor de sembrar conciencia debemos de llevar con nosotros, en nuestro morral, en nuestra hoja de ruta, la memoria. Estoy seguro que así lo va a hacer. Y la siguiente etapa de nuestro morral y de nuestra memoria, y con esto hago un segundo llamado, junto con el que ha hecho el presentador de este acto y el propio José Luis anteriormente, mañana tenemos una nueva cita con la memoria, con el compromiso, paso a paso, golpe a golpe, desde la avenida Dolores Ibárruri. Para nosotros siempre va a ser la avenida Dolores Ibárruri, por mucho que un alcalde déspota de Vélez Málaga haya decidido, merced a una mayoría absoluta, absolutísima, que no le merece, que no le corresponde, ha decidido cambiarle el nombre de unos acuerdos democráticamente adoptados por fruto de un consenso. Siempre los nombres de las calles en este pueblo, en la época democrática, se han puesto fruto de un consenso hasta esta legislatura. En esta legislatura hemos llegado al despotismo. Tenemos en Vélez Málaga, sabéis todos, al alumno más aventajado de Mariano Rajoy, y su despotismo lo lleva a la práctica y lo va a seguir llevando a la práctica. Por eso lo decíamos el Día de los Difuntos, nosotros no estamos tranquilos, no estamos satisfechos con el monolito del cementerio. Nos parece que hay que blindar ese espacio y desde aquí estamos dándole forma a la petición. Ya lo hemos hablado con Juanfran y desde aquí se lo trasladamos directamente al director general. Nuestro deseo es que el entorno de las tapias del cementerio, el entorno de la fosa común, sea declarado lugar de memoria de Andalucía. Solo así conseguiremos blindarlo al avance de estos gobernantes que no gobiernan para todo el pueblo, sino para una parte, y pensamos que es verdad, la paloma de la paz que corona ese monolito pesa mucho, mucho más que la placa que sostenía el nombre de la calle Dolores Ibárruri, pero no sabemos hasta dónde pueden llegar los desmanes de este tipo de gobernantes, y con el anclaje legal y democrático, legal, y el aparataje que nos da las propias instituciones democráticas, queremos blindarlo como lugar de memoria. Yo creo que es una petición razonable, justa, y seguiremos trabajando en que así sea. Posiblemente en los próximos años será una realidad, pues serán nuevos pasos que se irán sumando junto a tantos pasos anónimos. No podemos olvidar, he citado algunas representaciones institucionales donde hemos tenido cotas de poder, pero no podemos olvidar a la militancia. Sin la militancia, ninguna organización sería nada. Sin la militancia de la Asamblea de Arena, que ha ayudado a llenar autocares y autocares en las distintas marchas. Sin la militancia de Vélez Málaga, de Rincón de la Victoria. Tenemos que luchar porque en Rincón de la Victoria eso que se ha aprobado en pleno se traduzca en una realidad, y es que en la 340 haya un reconocimiento a la carretera de Almería. Lo hablábamos día pasado con Pedro, diputado provincial y portavoz en Rincón de la Victoria. No nos fiamos de aquella otra mayoría absoluta que hay allí, y fruto de la reivindicación, fruto del caminar de muchos pasos anónimos, pero pasos decididos, llenos de conciencia y llenos de humildad, tenemos que conseguir que el acuerdo plenario que los compañeros de Rincón de la Victoria han logrado sacar adelante se cumpla, no se convierta en un acuerdo de cara a la galería. En definitiva, hay una amplia hoja de ruta por delante y hay una gran responsabilidad sobre nuestras espaldas. Yo espero que sigamos estando a la altura de las circunstancias. Yo personalmente no sé dónde voy a estar el año que viene. Posiblemente ninguno lo sepamos, yo menos que nadie. Pero os aseguro que allá donde esté
aunque sea como, fijaos lo que os digo, ya no como dirigente de esta organización a nivel provincial, aunque fuese como simpatizante de la misma, yo exigiría el cumplimiento de la memoria, el cumplimiento del compromiso con la memoria, porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Con esa reflexión os dejo, deseando que mañana la marcha tenga un gran respaldo, porque es otro gesto de humildad, y esperando disfrutéis, sí, es la palabra, disfrutéis, porque tenemos que disfrutar de este acto esta tarde, porque es un acto de dignidad y de justicia para quienes sufrieron esta barbarie. Yo personalmente he crecido al lado de esa carretera. Mi familia tuvo que abandonar su casa al lado de esa carretera. Por tanto, es un tema que me va a acompañar allá donde esté y que prometo seguir luchando porque no caiga en el olvido. Con esas reflexiones espero que nos sigamos encontrando en esa lucha. Así que sin más, un fraterno abrazo y el deseo de que sigamos adelante, siempre adelante.